Es un privilegio poder llegar hasta donde usted se encuentra en este momento a través de este mensaje y poderle saludar, pero sobre todo poderle llevar un mensaje de la palabra de Dios que pueda edificar su vida. A ustedes que pertenecen al pueblo de Dios y a aquellos que nos visitan y que anhelan conocer más de Dios, qué privilegio, lo veo como un privilegio real. Así que quiero invitarles a que en este tiempo podamos disponer todo nuestro corazón para que Dios obre en él, para que su palabra produzca en nosotros fe. ¿Para qué hacemos esto? Hay un texto en las Escrituras que dice que las palabras de Dios son espíritu y son vida. Y si usted y yo lo creemos así, cada que nos exponemos a las Escrituras, nos exponemos a un mensaje que confronte nuestra vida, que nos anime, que nos exhorte, que haga que nuestro corazón empiece a mirar la verdad, entonces en nosotros la fe va a ir aumentando y esto va a producir vida, porque las palabras de Dios producen eso. Así que quiero invitarles a que en esta hora usted y yo podamos orar, podamos pedirle a Dios a través de la oración para que entonces nuestro corazón esté dispuesto, receptivo. Quiero animarle a que cancele toda distracción. Yo sé que estamos en casa, sé que durante estos tiempos lo más común, lo que más estamos de pronto acostumbrados o nos estamos acostumbrando, a hacer es a tener varias actividades al mismo tiempo, pero quisiera rogarle que saque su tiempo, que sea un tiempo con Dios, como familia, a usted que está tal vez solo mirando o escuchando este mensaje, que entonces lo hagamos con todo el corazón. Y quiero iniciar este tiempo con una oración. Quiero iniciar pidiéndole al Señor que Él esté entre nosotros explicándonos. Nadie puede entender la Biblia a menos que el Espíritu Santo de Dios nos la haga entender y conocer esas verdades que están en su palabra, que están tal vez ocultas para muchos, para muchas personas ocultas, pero que Dios la ha revelado a aquellos que Él entonces quiere entregarles su gracia, a aquellos que son humildes, que nos humillamos delante de Él y reconocemos que necesitamos de Él para poder comprender su palabra. Así que yo quiero animarle que usted y yo seamos de ese grupo de personas. Quiero animarle a que en esta hora usted preste toda su atención y que esta oración sea genuina y real. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te doy gracias por permitir que tu palabra no se detenga en medio de lo que, Señor, ha detenido a muchas otras cosas. Ya estamos en tiempos diferentes, pero tu palabra ha avanzado y estoy convencido que es porque tu mano ha estado prosperando tu palabra. No solamente en esta congregación, para llegar a este pueblo, otros incluso departamentos o incluso países, sino de cada congregación has estado prosperando tu palabra. Yo te ruego para que ella venga a nuestros corazones y produzca lo necesario, lo que es tuyo, lo que tú sabes que necesitamos. Que hoy traiga tu palabra, Señor, al corazón, Dios mío, el ambiente correcto para que germine la fe. Tu palabra es necesaria para que tu iglesia crezca en fe. Pido por aquellos que han flaqueado. Pido por aquellos en el nombre de Jesús que están en momentos, Dios mío, espiritualmente hablando, difíciles, que están en momentos donde no se pueden acercar confiadamente ante ti. Pido por aquellos, Dios mío, que tal vez han caído en pecado, que están practicando el pecado, para que tú tengas misericordia, para que tú abras el entendimiento, para que tú hoy levantes, para que tú hoy produzcas en las vidas de tus hijos, de aquellos que están escuchando este mensaje, Dios mío, algo nuevo. Ruego para que nos des humildad y sencillez para recibir este mensaje, pero también te pido que me regales, Señor, las palabras sencillas, pero fieles a lo que está en las Escrituras, a lo que son tus palabras. No quiero hablar lo mío, sino solamente lo tuyo. Te pido que me ayudes.
Te pido que por el Espíritu Santo haya hoy sabiduría. Tengamos un ambiente, una atmósfera de entendimiento espiritual para comprender la verdad de tu palabra y por medio de ella entonces ser levantados y animados para afirmar nuestro corazón en la fe. Muchas gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, en esta hora quiero continuar con una serie que hemos empezado unos días atrás en un estudio en la carta a los Romanos que hemos titulado Justificados por la Fe. Ya hemos tenido una serie de enseñanzas del capítulo 1 de Romanos. Si usted no ha estado en ellas, yo le animo a que pueda ir allá al canal de la iglesia CEFEC. Vaya a ese canal y puede buscar las enseñanzas de Romanos. La última de ellas, estuvimos hablando en el pasaje de Romanos 1 del 18 al 32 y hablamos bajo el título La ira de Dios. Y hoy vamos a hablar bajo el título La justicia de Dios. La justicia de Dios. Y vamos a tomar el pasaje que se encuentra en Romanos capítulo 2 del versículo 1 al versículo 11. Vamos a tomar estos 11 versículos para extraer las verdades que están ahí. Y yo quiero primero recordar que la carta a los Romanos tiene que ver con un estudio o tiene que ver con una declaración sistemática de lo que tiene que ver el Evangelio. Y que desde el capítulo 1:18 y vamos a ir hasta el 3:20 viene hablando el apóstol Pablo en una dirección con un propósito. Quiere enseñarle a la iglesia, porque él lo escribió para la iglesia en Roma en un momento, pero se ha extendido porque el Espíritu Santo de Dios lo quiso así a la iglesia toda, incluida nosotros en todas las generaciones. Y entonces la línea y lo que el apóstol fue inspirado a dejar plasmado en estas líneas tiene el propósito de mostrarle al hombre que no puede presentarse ante Dios con una justicia propia y quedar bien librado, que no puede verse ante Dios como justo. Entonces hablamos en la primera parte de esta línea de pensamientos, en la enseñanza anterior, la ira de Dios, de que los hombres estaban entonces deteniendo la justicia de Dios, la verdad a través de su injusticia. Y que esto trajo de retribución de parte de Dios, entregándolos a los deseos de su propio corazón, y a esto le reconocimos como la ira de Dios, un juicio de parte de Dios. Y hoy vamos a completar entonces el entendimiento de cómo es el carácter de Dios en cuanto a su justicia, ¿sí? Es bueno conocer a Dios, ¿sí? Y de eso se trata. Aquí arriba dice conociendo al Dios verdadero. La única forma es yendo a la Escritura y viendo esas características propias de ese Dios verdadero. En momentos vamos a tener características que nos permiten identificar elementos, personas. Por ejemplo, esta Biblia tiene un color, tiene un tamaño, tiene una forma. Y eso, si yo quiero decirle a usted, pásame tal Biblia, que en una serie de Biblias, si te doy unas características vas a identificarla. Así es Dios. Vamos a poder identificar a Dios a través de sus atributos, de sus características, y una de ellas es la justicia. En Él hay una justicia y vamos a tratar de entender de qué trata esa justicia, cómo Él es tomado como justo, la justicia de Dios. Y para esto, entonces el apóstol está tratando de mostrar al hombre o enseñarle al hombre o direccionarle al hombre acerca de cómo debe de mirar el hombre, y valga la redundancia, su propia vida, y mirar a Dios y el juicio de Dios sobre las acciones de los hombres. Y entonces cuando el hombre comprende esto, va a entender en qué posición se encuentra delante de Dios para de pronto no llegar a pensar algo que está mal y que está equivocado. Esto es muy común. Algunas veces pensamos bajo unos criterios humanos o propios
de nosotros mismos o acerca de otras personas diferentes a la forma en la que Dios habla, de la que Dios evalúa, en la que Dios piensa. Un ejemplo muy particular de esto tiene que ver con un hombre que fue político, escritor, filósofo en el primer siglo. Se llamaba Séneca, era romano y allí estuvo bajo el dominio de emperadores o bajo el gobierno, puede decirse, de emperadores, entre ellos Nerón, quien fue un pupilo mismo de Séneca. Y de él se decían varias cosas. Si usted me lo permite, quiero decirle que Séneca, un escrito que tengo de él, Séneca podía escribir con tanta efectividad sobre las virtudes de la vida buena que los escritores cristianos posteriores eran propensos a llamarle Séneca uno de los nuestros. ¿Sí? Había un juicio sobre él diciendo: este hombre es un cristiano, este hombre es tremendo, miren lo que escribió, miren la forma en que se dirigió hacia este tema o hacia aquel tema. Él no solamente exaltó los grandes valores morales, también expuso la hipocresía, predicó la igualdad de todos los hombres, reconoció el carácter difundido del mal, practicó e inculcó el autoexamen diario de la conciencia. Incluso ridiculizó la idolatría vulgar. En su tiempo asumió un papel de guía moral. Y por estas circunstancias, por estos puntos, puede entonces decirse desde una perspectiva humana o desde los primeros cristianos, desde el ángulo en que ellos lo evaluaron, que era tremendo cristiano. Sin embargo, con excesiva frecuencia toleró en su propia vida algunos vicios que no eran muy diferentes a los que condenaba en otros. Incluso en un momento asintió, incluso animó para el asesinato de Agripina a manos de su pupilo Nerón. Pero cuando miramos la lista anterior decíamos: wow, tremendo. ¿Sí ven? Cuando logramos lanzar un juicio, y de esto precisamente, o este ejemplo particular, o este personaje particular, nos puede abrir un panorama hacia lo que el apóstol va a hablar en estos versículos, los argumentos que tiene acá para que el hombre no tenga un autocriterio o evalúe en sus propios pensamientos. Y quisiera pedirte que me acompañes a leer el pasaje, Romanos capítulo 2, versículos del 1 al 11. Voy a leerlo en la Biblia de las Américas. Dice: por lo cual no tienes excusa. Voy a hacer una pausa acá. Ese por lo cual me está hablando de todo lo que veníamos estudiando en el capítulo anterior. ¿Ok? Está retomando todo lo que se dijo allá y dijo: no hay excusa. Va a tratar de eliminar toda excusa en el hombre, para que no se presente ante Dios con esas excusas y le impida a la gracia de Dios abrazarlo, porque las excusas hacen eso, impide que la gracia de Dios venga sobre una persona, que su amor venga con una persona. Entonces Dios hoy elimine toda excusa y la gracia de Dios abrace a su pueblo. Voy a continuar leyendo. Voy a empezar nuevamente, perdón. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás al juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para el día
de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas. ¿Cómo es entonces el juicio de Dios hacia los hombres? Y el apóstol Pablo está tratando de hablarle a un grupo específico de personas. Y yo quiero proponer 3 ideas que pueden abrazar todo el pensamiento de estos versículos. La primera idea es que usted y yo podamos entonces identificar el grupo de personas al cual Pablo le está hablando. Y propongo que es un grupo que tiene conocimiento. Un grupo con conocimiento. Es la primera idea que propongo, que Pablo está hablándole a un grupo de personas específico, pero que ese grupo específico de personas tiene una característica y tienen conocimiento. Y para esto, si me lo permite, quiero regresar al versículo 1 y 2 y quiero pedirle que con atención lo leamos para que usted y yo identifiquemos, tratemos de hacer eso, identifiquemos hacia qué grupo de personas está dirigido, estos versículos. Una vez más dice: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues el que juzga a otro, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Vamos a tratar de identificar entonces este grupo de personas a través de sus características. Pablo no habla directamente hacia quién se está dirigiendo, como cuando escribe la carta a los colosenses que dice gracia y paz a vosotros que estás en Colosa, ¿cierto? Estoy diciendo algo. O cuando escribe a los Gálatas, que directamente dirige hacia ellos su carta. Estos pensamientos que están aquí están dirigidos a un grupo de personas que no se menciona su nombre. No se menciona su nombre, sino que el término que Pablo usa es quien quiera que seas tú. ¿Por qué Pablo usará estos términos? Estoy convencido que lo hace porque quiere incluir a todo tipo de personas, evitando entonces que no entre en esta evaluación, en este grupo de personas a escuchar estas palabras una persona porque tiene un estatus social, porque pertenece a una etnia o a un grupo, llámese en el tiempo en que se escribió este pasaje, judío o gentil. Quiere evitar a que las personas se excluyan de incluirse en este grupo porque tienen conocimiento, porque tienen un título, porque tienen una posición. Por eso dice, quien quiera que seas tú. Es lo primero que podemos identificar. Es decir, en este grupo de personas caben todo tipo de personas, valga la redundancia, grandes, pequeños, con títulos, sin títulos, de un pueblo o de otro pueblo. Ahora vamos a tratar de contextualizarlo a nosotros, a lo que es hoy, porque es importante entender la palabra desde ese ángulo para que produzca vida en nuestro corazón. Uno, puede referirse a personas que no han tocado una iglesia ni tienen conocimiento acerca de Dios. 2, pueden referirse a personas, y no se excluyen, aquellos que están dentro de una iglesia o asisten a una iglesia, aquellos que tal vez en un momento nacieron en un hogar cristiano, o aquellos que nunca jamás han oído hablar de Cristo, ¿cierto? Pudiese cualquiera incluirse en este grupo porque dice quien quiera que seas tú.
Es lo primero que quería resaltar acerca de a quiénes se están refiriendo estas palabras. Ahora, hay otra cualidad para cerrar un poquito más el panorama de a qué grupo se trata. Y tiene que ver con lo siguiente, dice el versículo 2, y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Qué podemos entender de este pasaje? El verbo que dice saber, que está ahí, y sabemos, incluye tanto al apóstol cuando está escribiendo, ¿cierto?, como al grupo de personas al cual se está dirigiendo. Y le da unas características, les da conocimiento. ¿Acerca de qué? Acerca del juicio de Dios. Perdón, unas características de conocimiento. Este grupo de personas conoce acerca de lo que Dios juzga como correcto o como incorrecto. Que el juicio de Dios, es decir, que toda tal vez su justicia, su rectitud, incluso su ira, cae sobre aquellos que practican una serie de cosas. Ese grupo de personas tiene ese conocimiento, tiene un conocimiento acerca de la verdad, sabe acerca de la verdad. Es capaz de hacer lo siguiente, de acuerdo a lo que dice el pasaje: sentarse y observar la conducta de un individuo o la conducta de otro individuo y comprender si está de acuerdo a lo que Dios ha establecido en la verdad o no está de acuerdo. Sabe que el juicio de Dios, que Dios está en contra de algunos actos, de algunos estilos de vida, de algunas prácticas en esta tierra. Tiene ese conocimiento, pero es tan increíble que Pablo dice que el conocimiento de este grupo de personas era igual al conocimiento de Pablo. Y sabemos, es decir, lo que Pablo sabía, lo sabía también este grupo de personas. Entonces este mensaje está direccionado a todo tipo de personas, pero que tenga un conocimiento acerca de Dios. Entonces pudiésemos una vez más contextualizarlo a hoy. ¿A quiénes? Tal vez a aquellas personas que tienen conocimiento acerca de quién es Dios, de cómo acercarme a Él, de que Él ama, de que Él no ama, de que Él está en acuerdo y aprueba o que no. A ese grupo de personas es al que se dirige este versículo. Por eso considero que es valiosísimo este mensaje para nosotros como iglesia. Algunos estudiosos dicen que este pasaje, bueno, y la mayoría de los comentaristas bíblicos están de acuerdo con que está dirigido en su comienzo al pueblo judío, porque los judíos tenían conocimiento del Antiguo Testamento y tenían conocimiento de toda la verdad y sabían lo que Dios aprobaba o desaprobaba, ¿cierto? Sin embargo, hay otros comentaristas que dicen que no se refiere solamente a ellos, sino que se refiere a todos los hombres de altos ideales y de una vida moral en general buena, aceptable. Que se refiere a aquellos que aprueban y que se esfuerzan, como aquel hombre, Séneca, ¿lo recuerda?, por tener un estatus y un conocimiento de un alto valor moral. Entonces podemos incluir a estas personas, o podemos abrir el panorama o el abanico a este grupo de personas. Entonces hoy, una vez más, serían personas, los que pueden entrar a este grupo, que tienen conocimiento acerca de la verdad que está en la palabra, acerca de Dios. O que también, como se trata de prácticas, recuerda que dice tú mismo lo practicas, de prácticas que son personas que tienen alto conocimiento moral y que tienen un estándar moral alto. A ese grupo de personas entonces se direcciona. Entonces, una vez más, permítame insistir en esto. Puede ser un mensaje apropiado para la iglesia. Para la iglesia. Pero vamos a ver una tercera característica de este grupo antes de pasar a nuestra segunda idea para comprender este pasaje.
La tercera característica, entonces, está en el versículo 1, en la parte B. Dice, pues al juzgar a otro, es decir, al tener entendimiento, no se trata simplemente de señalar y hablar, ay, usted es tal cosa, en ese juicio, no, sino al ver que alguien lo practica y dice, qué mal, eso no es de acuerdo a lo que es correcto. Al juzgar a otro, dice, a ti mismo te condenas. ¿Por qué? Dice, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. La otra característica de este grupo es que puede ver claramente lo que está correcto e incorrecto porque tiene un entendimiento en cuanto a moralidad y un conocimiento, por observación tal vez, pero tiene un conocimiento. Pero su propia vida practica tales cosas. Su propia vida tiene en sus cotidiano vivir, valga la redundancia, prácticas como esta. Tiene constantemente entonces las cosas que sabe que están mal allá, las tiene también en su propia vida. Y aquí tal vez entonces cerramos un panorama y vamos a dirigir esto hacia un grupo específico de personas. Pero yo creo que la idea es que todos podamos evaluarnos si nos estamos incluidos allí. Si en un momento decimos y nos hacemos llamar cristianos o pretendemos tener un alto prestigio porque nos comportamos de una u otra forma en lo que hablamos y establecemos en nuestra moral, pero en la realidad de nuestra vida no es eso. En la práctica de nuestra vida no hay una realidad igual porque practicamos eso mismo. Si me lo permites, una vez más digo esas palabras. Creo que hoy la iglesia está creciendo en este grupo de personas y necesitamos evaluar. Necesitamos hoy hacer una evaluación, porque a menudo se escucha de personas que pretenden llamarse cristianos, hijos de Dios, pero que sus vidas están haciendo o mostrando o reflejando algo muy contrario, muy diferente a lo que están hablando. Entonces es fácil decir, sí, así no se comportan los que quieren agradar a Dios, pero al mismo tiempo estar viviendo esta situación y pretender que el conocimiento de Dios sea suficiente, porque es lo que el apóstol va a tratar de desmantelar. Estas personas tienen una falsa seguridad. Y bueno, y con estas ideas de entender a qué grupo de personas se está refiriendo el apóstol, vamos a pasar a nuestra segunda idea general. Primera idea general es un grupo de personas con conocimiento. Y ya vimos las características. Segunda idea general es un grupo de personas con un autoengaño. Con un autoengaño. ¿Por qué? Versículos 3 y 4 dice en pregunta, y piensa, son dos preguntas, y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios. Y la segunda pregunta dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Está tratando el apóstol Pablo de hacer caer en cuenta a este grupo de personas que tienen un criterio equivocado en cuanto a ellos mismos. Hay un autoengaño en sus propias vidas. Tienen tal vez una falsa seguridad en que por tener un conocimiento van a ser librados, y hay algo específico de lo que dice el apóstol Pablo que van a ser librados. Dice que escaparán al juicio de Dios. Y tal vez hoy, en medio de nosotros, podemos encontrar muchas personas que están autoengañados y que tienen una falsa seguridad por lo que están tal vez participando o por lo que hay en su entorno. Así lo escribe un comentarista. Depositan su confianza en el bautismo que recibieron, en el hecho de ser miembros de una iglesia o de haber nacido en una familia cristiana.
en los sacramentos, en los estándares éticos altos, en la ortodoxia doctrinal o en cualquier otra cantidad de ideas, relaciones o ceremonias externas, a fin de garantizar su seguridad espiritual y hasta la eterna. Y entonces este grupo de personas pretende que por condiciones como las que acaba de mencionar este comentarista o otras condiciones externas a las cuales pertenece, que pudiésemos seguir nombrando y que tal vez a su mente vino alguna, hay una seguridad de que estoy bien espiritualmente e incluso una seguridad de una vida eterna, pero su vida está practicando las mismas cosas que está juzgando en otros. Y lo que está tratando de hacer el apóstol Pablo a través de esta pregunta es decirles: ustedes no van a escapar del juicio de Dios. Pertenecer a una iglesia local no les va a dar la seguridad en el día del juicio final. Haber nacido, escúchame por favor, porque yo en un momento tal vez creí esto. Yo nací en un hogar que conocía del evangelio, donde se predicaba a Jesucristo, predicaba el amor de Él, lo que hizo en la cruz del Calvario. Y yo pretendía que por haber nacido o pertenecer a una familia cristiana tenía una seguridad, por estudiar en un colegio cristiano. Y Pablo está diciendo: momento, esto no te excluye del juicio de Dios. Ciertísimamente, por las prácticas que tú tienes, te va a juzgar Dios. Dios te va a juzgar, no vas a librarte de esto. Y entonces, esto es difícil escucharlo, pero muy apropiado. Y hoy quiero y anhelo que todos nosotros nos hagamos una autoevaluación como pertenecientes a la iglesia de Dios. O tal vez tú que estás llegando puedas decir: uy, yo no quiero ser de este grupo, yo quiero llegar a algo diferente, que es algo que más adelante el texto nos va a impulsar. Y estas personas están falsamente engañadas, creyendo que por tener eso que hablamos ahorita, no van un día a tener que presentarse delante de Dios. Pero no solamente eso, sino que no van a estar mal librados. O sea, que no van a estar delante del juicio de Dios, y lo que van a recibir como retribución no va a ser lo que Dios establece en su justicia. Y por eso es importante que la palabra hoy nos exhorte, que la palabra hoy realmente, contundentemente nos exhorte, porque es necesario. Ahora, esto no es solamente un autoengaño donde se incluye una autojustificación. Es común en este grupo de personas autojustificar sus actos y decir: no, pero es que todos los hombres somos débiles, es que nadie es perfecto. Y es cierto que Dios nos está llevando de gloria en gloria para cada vez parecernos más a Él, y que Él está perfeccionando por su Espíritu a su Hijo en nosotros, y que por eso la obra va a ser hasta el día del Señor. Pero cuando esto se convierte en pretender simplemente una asistencia a una iglesia como algo que va a ser mi seguridad, entonces es algo tremendamente peligroso. ¿Saben algo? Es que aprender todos tus hábitos externos, aprender a vivir en una familia cristiana, ser hijos de cristianos y aprender los hábitos externos y rituales de un cristiano, son cosas muy sencillas y que humanamente pueden ser posibles. Por ejemplo, una persona puede llegar a un espacio como este y escuchar
las alabanzas que a unos momentos atrás estábamos escuchando y ver a personas levantar sus manos con sus ojos cerrados, tal vez llorando, y mirarlos y sentirse extraño dentro de ese ambiente. Pero con toda seguridad, y créeme que yo mismo lo he visto, van a pasar 8, 15, 20, un mes, y la persona va a empezar a mirar y decir: ok, en este lugar hay que comportarse así, entonces voy a comportarme así. Y entonces también va a comenzar a levantar sus manos. En momentos incluso puede llorar, puede decir amén, gloria a Dios cuando están predicando, y puede adquirir un completo lenguaje, compartir, salir a las integraciones con los jóvenes. Pero esto no es seguridad. Y si hay algo que evidencia, que muestra que esta persona no está bien, y la Biblia dice que es que practica las mismas cosas, que puede mirar en otros y entender que están incorrectas. Y si hay una práctica de esto, entonces hay un mensaje para este grupo de personas. Primero, quisiera animar a que nos examinemos, nos evaluemos. Pero la segunda pregunta en el versículo 4 dice lo siguiente: o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia. Mira lo que pasa en estas personas, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Wow. Cuando yo leía este pasaje, yo decía: Dios es tremendamente bueno. Porque estas personas que no tienen una experiencia real con la gracia de Dios, pues sus hechos manifiestan esto. Su fe no es una fe verdadera, porque no le hace a una persona cristiana asistir a una congregación, hacer un hogar cristiano, asistir a un colegio cristiano, ir a integraciones con los jóvenes cristianos. No. Pero Dios es tan bueno que le concede estar en ese espacio, y que hayan mensajes como estos, que hayan momentos como estos en que la Biblia dice que las riquezas de la bondad, de la tolerancia, esa palabra me impresiona, y la otra mucho más, paciencia de Dios. A pesar de que los actos son en contra de Dios mismo, que nos convierten en enemigos de Dios, Dios guía a través de ese espacio, de ese conocimiento que está adquiriendo por observación, guía a la persona al arrepentimiento. Y tal vez es lo que Dios está haciendo hoy con tu vida. Y es el examen para mí. Recuerda, ¿a quién se está dirigiendo? Quien quiera que seas. Niño, adolescente, hombre, mujer, adulto, anciano. Aquellos que tienen una simpatía con la iglesia y que conocen acerca de Dios. Pero tal vez aquellos que llevan años en la iglesia, pero que tienen estas características. Para este grupo de personas, si tú eres de esos, para ti es este mensaje. Para líderes, incluso tal vez pastores, Pablo quiso eliminar cualquier título o posición o conocimiento que le excluyera y que fuera una excusa para no entrar en este grupo. Entonces es una evaluación para todos. Si cumplimos con estas características, lo que Dios está haciendo es guiando al arrepentimiento. Recuerda que dice: por lo cual no tienes excusas. Porque lo terrible de este grupo de personas es que siempre tiene una justificación, siempre tiene una excusa, y siempre está entonces evitando esto. ¿Por qué? Acompáñame al versículo 5, por favor. Dice: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Déjame decirte algo. Cuando yo miro estas líneas, puedo estar tal vez
afirmado en un pensamiento, y es en que se está refiriendo a un grupo de personas que tiene un conocimiento por observación, porque ha pasado tiempo en un contexto donde hay personas que tal vez tienen una vida genuina y verdadera, pero que está refiriéndose claramente a un no convertido. Y me dices, ¿por qué esas palabras tan fuertes? Pues yo quiero que sean palabras fieles a la Escritura, y con amor lo digo, porque entonces quiero despertar a aquellos que son no convertidos y que están en ambientes como los que normalmente o cotidianamente tenemos y pretenden ser de aquellos convertidos, pero no lo son. ¿Y cuáles son tus argumentos para decir eso? Primer argumento: practican las cosas de las cuales juzgas que están equivocadas. Y si practican estas cosas, sus vidas no han sufrido una transformación, entonces no podemos decir que esa fe es una fe genuina, porque una fe genuina se manifiesta con una vida transformada. Porque cuando una persona pone su fe genuinamente en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entonces en su vida van a haber expresiones genuinas de un convertido. Porque el Espíritu de Dios viene y hace una regeneración en su interior, y esa regeneración le inclina a amar el bien y a aborrecer el mal. Y entonces, aunque hay una lucha, hay una tentación, entonces el regenerado, el convertido, va a ir a la cruz y decir: Dios, que caigo, estoy mal, o incluso he resbalado, pero aquí estoy, no quiero practicar eso, y se va a doler, porque la simiente de Dios está en él y no puede practicar el pecado. Pedro lo dice en su segunda carta, capítulo 1, versículo 4, que por sus maravillosas y grandísimas promesas nos ha hecho participantes a los convertidos de una naturaleza divina, por la cual podemos escapar de la corrupción de este mundo debido a las concupiscencias, a los deseos de este mundo. Y esto ocurre en un verdadero convertido. Pero aquí hay alguien que practica cosas que no practica un verdadero convertido. Primer argumento. Segundo argumento: Dios le guía al arrepentimiento. Dios está guiándole al arrepentimiento. La gracia de Dios está haciendo lo que siempre hace con un no convertido. Está haciéndole entender o caer en cuenta que necesita tener una experiencia real con la gracia. Y esto es el segundo argumento importante. No cierres hoy tu corazón si eres parte de este grupo. Con todo mi amor te estoy hablando. Con todo mi deseo de que hoy la iglesia sea sacudida y nos evaluemos, estoy hablándote en estos momentos. Ahora, tercer argumento está en el versículo 5. Dice: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, tiene un corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esta persona está en la lista de aquellos que van un día a recibir la justa ira de Dios a causa de todas esas obras y prácticas pecaminosas. Por esa razón está hablando de un no convertido, pero está hablando de un no convertido que pertenece a un grupo con conocimiento. Por eso nuestro segundo punto es que el grupo de personas al cual se está dirigiendo tiene un autoengaño. Y Pablo está tratando de explicar o de exponer estos argumentos para que las excusas de aquellas personas se desvanezcan, de que tú y yo nos evaluemos y digamos: ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y con toda conciencia podamos entender lo que estamos viviendo. Así que quiero animarte a ti. Eso es para ti y para mí, para nosotros, que llenamos nuestra boca con las palabras: soy creyente, yo he conocido a Cristo Jesús. Entonces, si es así, tiene que notarse que somos creyentes. Y si no es así, sino que tenemos estas características, el llamado hoy es a que las excusas se cierren, se cancelen
y el llamado una vez más, y creo que es Dios el que lo hace en su bondad, tolerancia, paciencia, en la riqueza de estas características que está guiándote a ti al arrepentimiento que te encuentras en esta condición. Y te lo digo con todo mi amor. No quiero señalar, solamente quiero tomar y decir: salte de ahí, abraza la gracia, cree en el Señor Jesucristo. No podemos engañarnos. Debemos entender ante cuál Dios estamos. Su justicia es inquebrantable. Es un Dios justo que dará al hombre de acuerdo a sus obras. Y con este pensamiento yo quiero pasar. Bueno, antes de pasar, ¿me permites, Leo, a qué se refiere el pasaje con un corazón endurecido? Tu corazón endurecido. En las palabras de un hombre que cita Martín Lutero en uno de sus comentarios, dice: un corazón tal se llama duro porque no se le puede ablandar con beneficios, ni aterrar con amenazas, ni corregir con castigos, ni conmover con promesas. Y yo ruego al Señor de que este corazón no sea mi corazón y tampoco sea tu corazón, sino que hoy su palabra sea como martillo que quebrante el corazón que tal vez tenga un endurecimiento, pero que no alcance a ser tal corazón. Y sabes, antes de pasar al último punto, quiero resaltar esto. Un comentario más, unas palabras que me encantaron en cuanto al carácter de Dios y a lo que implica nuestra relación con Él. Dice: no es nuestro arrepentimiento lo que lleva a o es causa de la bondad de Dios para con nosotros, sino que es la bondad de Dios la que nos lleva a y es causa del arrepentimiento en nosotros. Es de Charles Stanley este comentario y me encantó, en el sentido en que tú y yo debemos de comprender que Dios es quien en su bondad nos mueve al arrepentimiento, y no es nosotros en nuestro arrepentimiento que movemos la bondad de Dios, según este pasaje y muchos otros pasajes, porque esto exalta a Dios, que en toda su justicia es tremendamente lleno de bondad, paciencia y tolerancia. Estamos conociendo al Dios verdadero, y es a este Dios a quien quiero invitarte que apasionadamente podamos amar y respetar y vivir con Él. Ahora, en un tercer punto, como nuestro título es la justicia de Dios, bueno, en una tercera idea que abraza estos versículos, he puesto la imparcialidad de Dios. Miramos primero que estos pasajes se refieren a un grupo con conocimiento. Segunda idea, pero autoengañado. Tercera idea importante, y es que este grupo debe conocer la imparcialidad de Dios. Todo creyente, tú y yo, debemos entender que el Dios que tenemos tiene un carácter, una esencia justa que le lleva a la imparcialidad total. La imparcialidad total. Y quisiera, para abrir esta tercera idea, leer los versículos del 5 al 11, los que hemos leído. Dice: mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad, vida eterna. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. La imparcialidad de Dios está claramente plasmada en estas líneas.
Pablo, después de haber identificado el grupo de personas, después de haber mostrado las características de autoengaño que hay en este grupo de personas, lo que quiere dejar claro es que Dios tiene una imparcialidad que se ve claramente visible en su juicio. En el juicio, este juicio donde se va a presentar la justicia de Dios, la plenitud de la esencia justa de Dios, que podríamos llamarlo como un tiempo escatológico o futuro, en el cual Dios va a juzgar a todo hombre. Va de acuerdo a lo más íntimo, a la realidad del corazón, no a lo externo, sino a la realidad del corazón. Es el escenario adecuado para que tú y yo comprendamos, para que este grupo de personas que están viviendo de esta manera comprendan, para que el mundo entero comprendan el carácter del Dios que tenemos. Y lo primero que dice este pasaje es que Él va a pagar a cada uno de acuerdo a sus obras. Una vez más, las obras van a manifestar la evidencia de lo que hay en nuestro corazón. De seguro que las obras no es aquello que queremos referirnos como si no hubiese un carácter, porque las obras tienen que ser movidas desde el interior del corazón, y tal vez delante de Dios, cuando Él dice de acuerdo a sus obras, no se refiere a la obra cuando le dicen en el chiste a Juanito, ¿cierto? Bueno, no sé por qué siempre toman este nombre, pero cuando en el chiste dicen párese, y él dice no, que se pare, que yo soy la profesora, y se pare, y él dice no. Y al final se para y le dice, ¿sabe qué, profe? Yo me paré, pero por dentro estoy sentado. Esa no es la obra a la que se refiere acá, por la cual Dios va a juzgar. Él va a juzgar a la obra desde la motivación del corazón. Esa obra es una obra completamente incorrecta. Levantarse desde una motivación incorrecta está mal. A obrar bien desde una motivación incorrecta es perversamente mal. Venir al culto desde una motivación incorrecta está mal. Hacer cosas valiosas, buenas, ser buen esposo, buenos hijos, desde una motivación incorrecta es una obra equivocada. Y por eso Dios va a juzgar, pero de acuerdo a la motivación del corazón, las obras de los hombres, y conforme a sus obras Él va a pagar, dice la Biblia de las Américas, a cada uno. Él es justo, inquebrantable, incorruptible es su esencia, y entonces Él no va a permitir que alguien que merece que su paga sea una, se le dé otra. No puede. Incluso mira lo que dice Proverbios capítulo 17 versículo 15. Dos cosas detesta el Señor: que se castigue al inocente y que se perdone al culpable. Palabra de Dios para todos. Es el carácter justo de Dios. Mira lo que dice Números capítulo 14 versículo 18. De ningún modo tendrá por inocente al culpable. Esta es la Reina Valera del 60. Números 14, 18. De ningún modo tendrá por inocente al culpable. Es el Dios que tenemos. Y en el juicio que está presentando el apóstol Pablo acá, para que comprendamos al Dios que tenemos, podemos ver un énfasis profundo. Me preguntas ¿por qué? Porque cuando queremos estudiar la Biblia hay algunas reglas para la interpretación, y una de ellas es identificar si el autor repite palabras, ideas o aún textos completos, y si los repite es porque quiere que entendamos que es importante, no quiere dejar duda alguna en esa verdad. Y las verdades que están incluidas desde el versículo 7 hasta el versículo 10 son únicamente dos. Una verdad en el versículo 7, pero que se repite nuevamente en el versículo 10. Y una verdad en el versículo 8, pero que se repite nuevamente en el versículo 9. Es como un
paralelismo que se usa en la literatura de la escritura de la palabra para enseñarnos verdades que no quede duda alguna al respecto. Y vamos a ver la primera verdad en cuanto a esa imparcialidad de Dios en el versículo 7. Dice: a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad, vida eterna. Repitamos por favor la idea en el versículo 10. Pero gloria y honra y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Es la misma idea, simplemente es un refuerzo de que el pensamiento es serio. Y podemos entonces identificar ahí un grupo de personas y un fin que tendrán este grupo de personas en la justicia de Dios. Se refiere a los justos, a los que buscan el bien. Así lo llama Mateo capítulo 25. Puedes ir y buscarlo allá, justos. Es el primer grupo de personas. ¿Y cuál es el fin de los justos? La vida eterna. Y por muchos lugares vamos a darnos cuenta de que Dios va a tener un juicio, y es un juicio por las obras de los hombres. En ese juicio lo que va a determinar el dictamen final son las obras de los hombres. Déjame que más adelante haga un paréntesis para explicar mejor esto. Pero en ese juicio va a hablarse acerca de las obras de los hombres. Y uno diría, pues entonces muchos hombres tienen obras diferentes, van a haber diferentes tipos de hombres y diferentes resultados. Pero no, dice que el primer grupo de personas abarca tal vez a muchos, pero le llama los justos. Y su resultado, uno solo, la vida eterna. Así se le va a pagar a estos, a los justos. Y luego viene el segundo, la segunda verdad, versículo 8. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Es decir, los que practican las cosas como el grupo de personas que se viene hablando en el pasaje. Versículo 9. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Si te das cuenta, una vez más se repite la verdad. Y podemos encontrar el siguiente grupo de personas, los injustos. Y los injustos también tienen un resultado final. Los injustos, el resultado final es muerte eterna. Ira, indignación, las palabras que usa aquí, tribulación y angustia eternamente. ¿De dónde se puede complementar esto? Mateo 25 y otro sinnúmero de capítulos y de textos de las palabras están entrelazados con este, y Pablo constantemente está direccionando acerca de esto, de que habrá un juicio, de que es de obras, y que allí entonces habrá solamente dos tipos de personas, los justos y los injustos, y dos tipos de sentencias, vida eterna y muerte eterna. ¿Sabes? Es supremamente importante que tengamos esto presente. Creo que vale la pena eliminar toda excusa. Creo que vale la pena eliminar todo aquello que nos justifique para tener una vida con práctica pecaminosa y todavía pretender no ser de aquellos que caigan en este juicio. Este es el Dios que es real, verdadero, al Dios al cual tenemos que conocer y que está en las Escrituras. Incluso hay otra frase que se repite en estos versículos y que es importante resaltarla. Versículo 9 dice al final, el judío primeramente y también el griego. Versículo 10 al final dice, al judío primeramente y también al griego. En los momentos en que se escribe la carta significa al que tiene el conocimiento de la verdad del Antiguo Testamento y a los que no. Todos. Y más adelante, en otras enseñanzas, vamos a explicar por qué todos van a ser juzgados de la misma manera. Pero todos van a estar en el juicio bajo estos mismos parámetros, bajo el mismo estándar de Dios. Su ley va a mostrarnos lo que está mal, correcto e incorrecto. Y cuando nos muestre esto, entonces vamos a comparar en ese juicio, o Él va a comparar a todo hombre con esa ley.
Y si sus obras son equivocadas, entonces va a una condenación eterna. ¿Por qué dice al judío primeramente? Dice a aquellos que tienen mayor responsabilidad, vamos a demandarles más. Al que tenía conocimiento. Por eso, Lucas 12:48, Nueva Versión Internacional, dice: a todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Wow, este grupo de personas sí que necesitamos evaluarnos si estamos en este grupo de personas mejor, y prestar suprema atención y dejarnos guiar al arrepentimiento, no tener un corazón endurecido, estar evaluándonos en la realidad de nuestra fe, en la practicidad de la fe. Tiene que ser genuina de tal manera que podamos palparla. Esto es lo que tiene que estar en un creyente. Esto es lo que tiene que estar en un creyente. Ahora, antes de cerrar, no quiero dejarte de aquí abrir un paréntesis para explicar bien en cuanto a las obras. El apóstol está tratando de decir, y debemos entender cuál es su objetivo en estos textos, y es quitar toda excusa de los hombres. Y lo está haciendo desde el capítulo 1:18, como lo dijimos anteriormente, y lo va a hacer hasta el capítulo 3:8. Y el capítulo 3:9 de Romanos concluye que no hay justo ni aun uno, de ahí en adelante. Que tanto judíos, ¿por qué no lo lees conmigo, por favor? Porque no quiero que quede una sensación en cuanto a que nuestra eternidad depende en el cielo, en estar con Él depende de las obras. No, el juicio es un juicio de obras. Pero el poder estar con nuestro Señor eternamente no es de acuerdo a nuestras obras, porque si no serían nuestros propios méritos. Y ahorita hablábamos de que la bondad de Dios es la que guía al arrepentimiento, porque es mérito de Él que una persona pueda arrepentirse y no mérito de los hombres. Romanos, una vez más, aquí llegué. 3:9 dice la Biblia de las Américas: entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando Pablo como judío. Dice: de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Versículo 10: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Pablo está avanzando, no hemos llegado al 3. Vamos un día a llegar al 3 en el estudio que estamos haciendo, en la serie que estamos entonces teniendo. Pero él está tratando de poner los argumentos uno a uno, para demostrar que todo hombre tiene que quitar sus excusas. Y aquí se está refiriendo a un grupo de personas que se rodea y que puede aprender a través de la observación lo que es correcto, pero que no ha experimentado la gracia. Y diciéndole: no, un momento, en el día del juicio va a ser así. Pero él sigue avanzando. Y el capítulo 3, versículo 9 y 10 y en adelante dice: pero ninguno cae en la categoría de justos. Y entonces decimos: ¿y entonces qué va a suceder? ¿Qué hay de mí y qué sentido tiene buscar a Dios? Pues hay que seguir leyendo Romanos. Y por allá capítulo 3, 21 en adelante habla de cómo Dios declara a una persona justa ante sus ojos. Y aunque lo vamos a estudiar en detalle cuando lleguemos allí en la serie que estamos haciendo, quiero decirte esto porque no voy a dejarte de esa manera a ti que hoy estás conmovido por lo que el Espíritu Santo te está hablando. Y es que el único que lo hace es Dios. No son nuestras obras, sino Dios quien lo hace. ¿Sabe? Estas personas pretenden que con lo que está pasando a su alrededor, conocimiento, acciones, bautismo, pertenecer a una familia cristiana, me estoy ganando el ser bueno ante Dios y justo, y estar en la categoría de los justos en su juicio. Pero no es así. Esto es imposible. Escucha este comentario, dice: ni 1,000 millones de ceros juntos llegaría a un solo número positivo. Nada de estas cosas de conocimiento, una familia cristiana, ir a la iglesia, jamás esto podría hacerme ver ante Dios correctamente. No.
No, no, no. Solamente la fe verdadera y genuina en Jesús, que murió en una cruz para perdonarme toda esta práctica terrible de pecado. Y esa misma fe hace entonces que el Espíritu Santo venga. Él derrama esa fe en mi corazón, Él me da el Espíritu Santo, Él me da el arrepentimiento, y entonces yo puedo declarar que soy hijo de Dios y combatir, porque Él me ha regenerado contra el pecado. Él me ha dado su Espíritu Santo, y por eso en los que Dios ha hecho esto, en un regenerado, en un transformado, en un verdadero creyente, hay una lucha contra el pecado de frente. Y vive de esa manera. Hay tentaciones, hay luchas, hay dificultades, hay momentos de crisis más que otros, pero no vive en una práctica de pecado bajo una falsa seguridad, sino en la fe en el Hijo de Dios. Corre a la cruz cada día. Un creyente está ahí, tal vez se vea con situaciones tan complejas, pero está ante la cruz y Señor, perdóname, y Señor, ayúdame, y entonces ora, y entonces ayuna, y está ahí: ayúdame, tú eres el único que puedes librarme de esta situación, y huye de las pasiones. Y es la única cosa que puede hacernos ver justos ante los ojos de Dios: la sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que lava todos nuestros pecados. Y que cuando por la fe creemos en ella, en el Hijo de Dios que se entregó, que fue hasta la muerte para darnos vida a nosotros, podemos ser declarados entonces justos. Y por eso es importante este mensaje, para cerrar la boca de las excusas y para llegar a entender lo que está en el corazón de Dios. Quiero dar una conclusión para que finalicemos este tiempo. Dice: es pertinente para una correcta comprensión del Evangelio que todo hombre vislumbre el carácter justo de Dios. Si queremos comprender a cabalidad a Dios y su Evangelio, hay que comprender su justicia. De ningún modo Dios tendrá por inocente al culpable. Números 14:18. Por eso la invitación del apóstol es a no pretender mirar la justicia de Dios a través de un autoengaño. Y Gálatas 6:7, nueva traducción viviente, dice: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Tal vez tú te preguntes: este mensaje necesito ponerlo en práctica, ¿cómo lo hago? Pues primero tienes que tomar tu corazón y ponerlo en un lugar delante de Dios para que le digas: quebrántalo, muéstrame la realidad, deja ver mi pecado delante de mis ojos, no me permitas un autoengaño, guárdame de mi propia sabiduría. Como dice Proverbios: no me permitas ser sabio en mi propia opinión, guárdame del mal. Muéstrame, y que Dios quebrante el corazón, que sea consciente de mi pecado y mi maldad. Señor, ayúdame. Y no hay excusas. ¿Para qué justificarnos ante Dios si Él lo sabe todo? ¿Para qué pretender apariencias frente a los hombres si lo que vale es este día del juicio y lo que Él puede juzgar de nosotros? ¿Qué importa? La realidad es que somos malos, pecadores terriblemente. ¿Y qué importa que el mundo se dé cuenta de nuestra terrible condición? Porque por la fe al pie de la cruz y su gracia, al experimentarla, puedo ser libre. Y entonces, en medio de esto, ¿cómo lo pongo en práctica? Dice: cero excusas. Cero excusas. No tienes excusa. Elimina toda excusa. ¿Cómo lo pongo en práctica? Dice que Él te guía al arrepentimiento. Arrepentimiento es lo que hoy Dios está invitando. Hoy está aclamando en voz en cuello, diciendo: arrepiéntete tú que practicas y que tienes este estilo de vida, y ven a Cristo y mantén una vida de esta manera. El versículo 11 dice: porque en Dios no hay acepción de personas. Y para ti que dices: wow,
yo creo que mi vida está ahí en la cruz de Cristo. Entonces todo este conocimiento haga que tu fe se consolide y diga: wow, qué Dios tan justo, tan imparcial. Te doy gracias, porque si no fuera por tu sangre, ay de mí. Pero es tu gracia, es tu perdón y es tu amor el que me da la seguridad de una vida eterna y de ser libre de la ira y de la tribulación y de la angustia y de todo lo que espera a aquellas personas de parte de Dios, como una paga de parte de Dios, porque este es el carácter de Dios. ¿Qué tal si cierras tus ojos y terminamos orando en esta hora? Padre, te doy gracias porque tu palabra es maravillosa, es poderosa. Solamente estar expuesto a ella y poder entenderla en nuestro interior nos conmueve hasta las entrañas. Yo te ruego que aquellos que has conmovido y que estás moviendo el arrepentimiento, Señor, les des las fuerzas. Dile tú: arrepiéntete, abandona tu pecado y corre a la cruz de Cristo y dile: aquí está mi vida, te necesito, Señor, te necesito, ayúdame, te necesito, ayúdame. Gracias. Haz en tu iglesia algo maravilloso, Señor. El reino de los cielos no trata de palabras, sino de poder, Señor, de tu justicia, de lo que hiciste en la cruz. Obra en cada corazón. Cada corazón reciba el entendimiento y pueda entonces humillarse y rendirse ante ti y levantes vidas genuinas. En este tiempo, Señor, te lo ruego. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Y amén. Bueno, una vez más, como empecé, quiero manifestar el privilegio que siento de poder llevar un mensaje de parte de Dios a través de estos medios, llámese video, llámese audio, y poder llegar a gente de este pueblo, de los cercanos, poder llegar a otros departamentos e incluso países. Reciban un abrazo, un saludo caluroso de mi parte, de parte de mi esposa, de parte de mis hijos y también de todo el equipo y el cuerpo pastoral de esta congregación local. Rogamos al Señor le siga edificando, le siga alentando en estos tiempos y esperamos que Dios prospere a su iglesia y crezcamos mucho para los futuros días, para la gloria de su nombre. Dios los bendiga.